Celebrando hoy el 59 aniversario de esa gesta gloriosa, patriótica y revolucionaria del 14 de junio de 1959, en el siglo pasado, quiero tomarla y por eso he dedicado esta noche a eso, no para imitar, sino para tenerla como referente. Y es que aquel comportamiento, aquella lucha revolucionaria y patriótica, tenía el propósito claro de darle al pueblo dominicano sus derechos, su libertad y su democracia. Pero ahora, en el siglo XXI, ahora en el año 2018, tenemos que hacer un análisis comparativo de comportamientos políticos sucedidos después que cae la tiranía, es decir, después que muere Trujillo, con procesos que tienen alguna similitud en este momento. Y me refiero a la demagogia de los políticos, a lo que se pintan ellos como los salvadores. En aquella época también pasó lo mismo. Y vamos a mencionar para que ustedes, como nuevas generaciones, comprendan algunas cosas. En aquella época, después de la muerte de Trujillo, aparecieron personalidades, empresarios, intelectuales, que se engancharon a la política y aprovecharon los procesos. Y podemos mencionar a Donald Ruiz Cabral, a Ramón Tapia Espinal, a Manuel Tavares Espaillat, a Rafael F. Bonelli, Eduardo Rey Cabrera, Nicolás Pichardo y otros. Fueron los que formaron el Consejo de Estado, formaron un triunvirato y se encargaron eso de aquella época, que son exactamente lo que ahora conocemos como los elementos de la sociedad civil. Sociedad civil, un término muy utilizado ahora. Antes no se utilizaba ese término, sino que se aprovechaba del prestigio personal del individuo, el intelectual, el empresario, el catedrático universitario. Hoy usamos el término de sociedad civil. Y la sociedad civil, que opina de todo, pero que dicen que no son políticos, como esa misma gente de aquella época, que no eran políticos, pero estaban metidos en todo. Y fueron los que se encargaron, desde el triunvirato y el Consejo de Estado, se encargaron de facilitar que sus socios, sus iguales, se repartieran las propiedades del Estado. Todas las propiedades del Estado, después de la muerte de Trujillo, se les repartieron a esa gente. Y dejaron al pueblo dominicano desprovisto de esas riquezas que Trujillo había usurpado. Ahora, en los tiempos del siglo XXI, la llamada sociedad civil, que opina de todo, pero que no es política, pero que sus planteamientos son esencialmente políticos, pretende seguir los pasos de sus antecesores, de Donald Ruiz Cabral, de Ramón Tapia Espinal y toda esa gente que le mencioné, tanto del triunvirato como del Consejo de Estado. Pero resulta que los tiempos han cambiado, el mundo cambió. Y ayer las informaciones llegaban por cartas y por telegramas. Hoy llegan gratis y al instante por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por todo. De tal manera que la sociedad civil no podrá repetir los mismos desmanes que hicieron sus homólogos del siglo pasado. La República Dominicana en el siglo XXI
vive otros tiempos, vive tiempos de cambio, de transformación. Y vivimos tiempos en que se ubican y se identifican a los demagogos. A los demagogos que hablan en contra de algo, por ejemplo, hablando de la corrupción y que solamente hablan de la corrupción e identifican a los políticos, aunque no estoy defendiendo a los políticos, pero quiero que el término corrupción sea tan amplio como es. Corrupción de todos, de políticos y de no políticos. Y que generalmente hay más corrupción fuera de la política que a lo interno de la política. Y el ejemplo más claro de un mesías anticorrupción en la política lo tenemos en el año 1982 con Salvador Jorge Blanco y su campaña de Manos Limpias. Quiero decirle a los jóvenes que la campaña de Salvador Jorge Blanco para la presidencia fue Manos Limpias, queriendo decir que don Antonio Guzmán y Jacobo Masluta, que eran su contrincante interno en el PRD, y don Antonio era el presidente de la República y Jacobo el vicepresidente, Salvador tenía las manos limpias, es decir, que don Antonio y Jacobo la tenían sucia porque eran corruptos. Pero señores, cosas de la vida. Salvador Jorge Blanco ganó las elecciones de 1982 y fue presidente de 1982 a 1986 y salió preso por corrupción. Aquel candidato presidencial PRDista de las manos limpias salió preso por corrupción. Y su equipo, su entorno, sus colaboradores principales, dentro de los cuales hay muchos que están ahí en el PRM, como es el caso de Manuel Esquia Guerrero, que fue el consultor jurídico de Salvador Jorge Blanco. Ahí tenemos a Ramón Alburquerque, que fue funcionario. Ahí tenemos a muchos que fueron funcionarios de Jorge Blanco. Esa gente que hizo una campaña de mano limpia contra la corrupción, cayeron presos. Pero no solamente eso, sino que hay algunos de esos, como es el caso de José Michelén, que fue el que comenzó este trabajo de los sectores externos a los partidos con la llamada avanzada electoral, y de ahí surgió Manuel Esquia Guerrero. José Michelén fue el director del INESPRE, todopoderoso INESPRE. Fue tanto y tanto la complicidad y el convencimiento de que fue un gobierno corrupto ese de Salvador Jorge Blanco y el PRM en ese momento, que Michelén tuvo que salir disfrazado del país y no ha vuelto jamás a la República Dominicana. Y no voy a mencionar otros porque ya murieron. O sea que muchos que hablan de lucha contra la corrupción es simplemente buscando la oportunidad. Buscando la oportunidad. Y el mejor ejemplo para eso es Salvador Jorge Blanco, José Michelén y toda esa gente a los cuales Manuel Esquia Guerrero le sirvió de consultor jurídico en ese periodo funesto para la política dominicana del gobierno de Jorge Blanco de 1982 a 1986. Ese funesto presidente, el padre de Orlando Jorge Mera, destacado jurista y dirigente del PRM, que hizo una rueda de prensa para combatir, para oponerse, para denunciar a la Procuraduría General de la República, ahora en el caso de Odebrecht.
Jorge Blanco, Equia Guerrero, José Michelén y ese equipo del PRM que cayeron presos por corruptos son los que están por desprestigiar el trabajo de la Procuraduría. Señores, lamento no poder seguir analizando esto. El tiempo se va. Buenas noches, descansen y será hasta mañana.